Y ya nos acompaña la doctora Teresa Martínez, ministra de la Niñez. ¿Qué tal, ministra? ¿Cómo te va? Muy bien, buenas noches. Gracias por acompañarnos. Y también Alejandra Rodríguez de Enfoque Niñez. ¿Cómo estás, Alejandra? Gracias por acompañarnos. Muy bien, Santiago. Gracias a vos por la invitación. ¿Cuándo se intervino el Centro de Adopciones, doctora? El jueves. Sacamos la resolución, tan pronto tuvimos la directora del centro, porque algo que necesitamos hacer debido a las irregularidades que aparentemente se dan en el centro y para ver cuál es la situación en que se encuentran la cantidad de niños que estén pendientes de adopción, cuáles son las falencias en los procedimientos que se están realizando administrativamente, a los efectos de, con ese resultado, después sentarnos también a hablar con la Corte Suprema para ver la morosidad también del otro lado. A eso quiero ir. Sobre todo, ¿qué tipo de denuncias recibieron? Nosotros, de alguna manera, vamos a presentar un material que trata de retratar, inspirado en cuestiones que sucedieron efectivamente, lo que pasa desde la perspectiva del niño, la niña, que finalmente, con familias en las que va tomando, pasan largos años y gran parte del proceso de maduración se da verdaderamente con otras familias y con un cambio permanente. ¿Qué es lo que ustedes lograron constatar? Bueno, todavía la intervención se está dando. Las denuncias son de esa naturaleza: falta de acompañamiento a las familias, una falta de información o de seguimiento de la situación de los niños que fueron entregados en acogimiento, falta de vínculos, de ese seguimiento también con el sistema jurisdiccional, y otros que hablan de retardos en los dictámenes, falta de respuesta a las familias postuladas para la adopción, y por sobre todas las quejas no vinieron mucho de las familias que tienen a niños en acogimiento, ¿verdad? Yo creo que todo lo que siempre también se cuestionó a la institucionalización, que es el niño encerrado en una parte, se trasladó al otro lado por la falta de ese seguimiento, de ese acompañamiento y la desidia. No sé en qué momento perdió su norte el centro de adopciones. Vemos que no tienen los equipos que tenían inicialmente. El centro de adopciones fue creado como una autoridad administrativa central, ¿verdad?, a raíz de los compromisos internacionales asumidos por el país, como la Convención de La Haya, que era una autoridad para trabajar, ¿verdad?, armónicamente con el sistema jurisdiccional, buscando precisamente frenar aquel bendito tráfico que hubo en su oportunidad, y no para convertirse en un centro o en una institución que vuelva a un proceso engorroso y que frustre todos los procesos de adopción, ¿verdad? No fue creado para eso el centro de adopciones. Alejandra, en la perspectiva del niño, la niña, la situación de la adopción, ¿cómo debería llevarse desde la idea, la visión que tienen ustedes? Bueno, la adopción es una respuesta de protección definitiva para un niño que no puede permanecer con su familia por diversas situaciones, ¿verdad? Desde la perspectiva de la protección integral, se debe considerar, ante la necesidad de la respuesta a la adopción, se debe considerar una familia para el niño y no el niño para una familia. Entonces, todo el trabajo tiene que girar en torno a este norte, ¿verdad? El trabajo de mantenimiento del vínculo con familia de origen para identificar si hay posibilidades de retorno del niño debe hacerse de manera muy respetuosa, muy responsable y en la brevedad posible, de manera a garantizar que se tienen todos los elementos, que el magistrado que tiene que tomar la decisión tiene todos los elementos a mano sobre cuáles son las condiciones que hay en ese grupo familiar, como para que el niño retorne en condiciones seguras, si eso fuera posible. Y si no, entonces inmediatamente después tiene que darse la siguiente respuesta, que es la definitiva, que es la adopción. Y hoy en Paraguay, si tuvieras que describir cuál es la forma en la que se lleva ese proceso, ¿cómo describirías?
Es tremendamente engorroso. Hay responsabilidades de varias partes, de varias instituciones en esta vulneración de derechos de los niños, ¿verdad? Y entendemos que no tiene que ver con la ley, ni con los protocolos, ni con la norma escrita, porque cuando hay magistrados que comprenden el sentido del proceso, cuando hay defensores que se comprometen con la transitoriedad de la medida, en este caso el acogimiento familiar o la institucionalización, ni hablar, ¿verdad? Y son conscientes de que esa transitoriedad debe ser lo más reducida posible, sin vulnerar el derecho del niño de que se haga el trabajo de agotar instancias con su familia de origen, ¿verdad? Porque así sea que el niño tenga que volver con su familia de origen, ahí el magistrado tiene que tener todos los elementos de juicio como para poder tomar la decisión de manera responsable. Pero si la decisión es que el niño no retorne, hay un proceso de adopción posterior y ese niño que va a adopción después es un adolescente o un adulto que se pregunta sobre su origen. Exacto. Entonces, ese informe que se hace, es cierto, le sirve al magistrado, pero finalmente el informe es el relato que le hace el equipo técnico al niño sobre lo que encontró en su grupo familiar y el motivo por el cual no pudo él volver a su familia. Me gustaría ir a Ricardo y Enrique con relación a un material que preparamos en la intención de describir un poco cómo es todo este proceso desde la perspectiva de un niño o de una niña. Enrique. Gracias, señor. Estamos acá con Ricardo. La idea un poco es que la gente vaya entendiendo todo lo que va a ser noticia en los próximos días a partir de esta intervención. ¿De qué estamos hablando, Ricardo? Justamente un caso en particular, el que se dio a la luz también este año, el caso de Fiorella, no sé si recuerdan. Sí. Un caso que retrata básicamente cómo una niña pasa por diferentes familias, incluso viaja, sale del país, vuelve y mientras se resuelve el sistema jurídico de dónde tiene que ir a parar finalmente la niña, ya pasó por 2 familias y está ahora institucionalizada. Sí. Entonces, una niña que no precisamente se llama Fiorella, la llamamos claro, Fiorella, digamos, por una cuestión periodística. Exactamente. ¿Verdad? Entonces, esta historia lo que trata de retratar es cómo una niña pasa por todos esos procesos mientras permanece en espera de una familia. A ver. Hola, yo soy Milagros y me dicen Mila. Hoy tengo 8 años y les cuento mi historia desde un hogar de niños. No es el lugar que me gustaría estar ahora mismo, pero no me dieron opciones. Llegué ayer y no le conozco a ninguno de los niños que también están acá. No conozco sus historias, pero esta es la mía. Aunque recuerdo muy poco mis primeros años de vida, recuerdo vagamente que había días que no teníamos nada para comer y que pasábamos mucho frío. Porque nuestra casita era de chapa y teníamos solamente una frazada. Sé que estuve con mi mamá y mi papá hasta los 4 años. Y a los pocos meses de mi cumpleaños, todo se volvió muy confuso para mí. De un día para otro, pasé a tener una nueva mamá y un nuevo papá. Yo no entendía muy bien qué es lo que estaba pasando. Pero ellos, aunque no eran mis padres biológicos, me trataron como su hija de sangre, y me amaron desde ese primer día. Al año de estar con ellos, nos mudamos a Argentina. Nunca había salido del Paraguay. Cada momento que vivía allá se quedaba en mi memoria, como una fotografía que tomaba mi cabeza. Por eso, todo lo que hoy yo recuerdo es lo que viví y lo que pasé con ellos. Mi segunda familia, que se volvió la primera en mi vida.
confuso, ¿verdad? Imagínate para mí. Nunca fue fácil cada experiencia que a mí me tocó vivir. Pero hasta hace poco, por lo menos sentía la seguridad de que ya nada cambiaría y que solo me tocaría ir creciendo y aprendiendo cosas nuevas cada día. Pero no fue así. Todavía faltaba lo peor. Después de 3 años fuera del país y viviendo uno de los mejores momentos de mi vida, volvimos a Paraguay. Y al volver, todo cambió otra vez. Aparecieron mis padres biológicos y con ellos las luces de las cámaras y los trajes de abogados. Pero a mí nadie me preguntaba qué es lo que yo quería, ni si yo estaba bien o qué me pasaba por la cabeza. Y mientras los grandes arreglaban las cosas y la justicia en el medio trata de poner orden entre tanto desorden, y yo estoy acá, en un hogar para niños. Un nuevo ambiente, nuevas personas, nuevos problemas. En mis cortos 10 años de vida ya recorrí 2 países y viví 2 vidas. Y me dejaron a cargo de 3 familias, mis padres biológicos, mis padres adoptivos y un hogar. ¿Por qué tiene que ser todo tan difícil? ¿Por qué a nadie le importan mis sentimientos o mis intereses? Es tan difícil que me vean como alguien que necesita una familia y no una sala de juegos. Ahora solo me toca esperar acá, mientras siga cumpliendo años. Ni en la casa donde yo nací, ni con mis padres que me adoptaron, dándome mis mejores años de vida. Y acá, donde todo vuelve a empezar y donde realmente yo no quiero estar. Me decía un amigo hace poco tiempo, en este país casi todas las discusiones terminan en la Facultad de Derecho. Y muchas de estas discusiones, al terminar en la Facultad de Derecho, en realidad probablemente dejen de lado esa pregunta que hacía esta niña en su relato. ¿Qué es lo que yo quiero? ¿Qué tanto importa lo que una niña o un niño quiere en un proceso de adopción? Bueno, es fundamental, pero tenemos que partir de la base que el caso comentado no es un proceso de adopción. Precisamente ese es un caso que no es adopción. Aparentemente los padres entregaron o le sacaban los niños y le entregaron a una familia y fueron, ¿verdad? Esta niña tuvo la suerte que esa familia la trató muy bien, estuvo viviendo muy bien, pero al retornar acá se encuentra con esa situación de que la niña tiene que ser sacada nuevamente de ahí. La ley es clara cuando dice que el niño debe ser oído y su opinión debe ser tenida en cuenta, ¿verdad? No siempre se hace lo que el niño dice, pero si el juez no va a hacer, tiene que explicar por qué cree que no es conveniente hacer lo que el niño pide. Su opinión tiene que ser tenida en cuenta porque tiene derecho a ser oído y su interés superior tiene que primar, ¿verdad? Si el niño dice estoy bien, estoy acá, pero acá en el relato hay como un trasfondo de ilegalidad en el proceso del traslado de la niña. Pero que en realidad, doctora, lo tomamos desde esta perspectiva porque termina demostrando la otra arista, que sí es mucho más rápida y efectiva, porque de hecho es ilegal, que es, sí, me consigo unos cuantos testigos, voy e inscribo como si fuera mi hija o mi hijo a esta persona. Sí. Y mientras el proceso de la burocracia de un proceso de adopción puede terminar esperando años. Precisamente, pero
¿Por qué hay un proceso de adopción? Porque hay que respetar esa identidad biológica del niño. Nosotros tenemos una historia no tan lejana, ¿verdad?, en el que los niños eran comprados ya del vientre de la madre para ser entregados en adopción, que duraban 20 días y eran sacados del país, ¿verdad?, como hijos ya de un extranjero. Muchas situaciones de secuestros de niños se investigaron en esa época, y es justamente ese proceso irrespetuoso de su identidad biológica el que permitía que haya tráficos, porque se presentaba a cualquier mujer como la madre del niño que entregaba la criatura, porque a veces la madre biológica se retractaba, porque le pagaban o le convencían cuando iba a dar a luz, y luego tenía el bebé al lado y no quería entregar, ¿verdad? La ley estableció plazos, por eso, de mantenimiento de vínculo, de búsqueda y localización si la madre o el padre eran desconocidos, ¿verdad? Pero son plazos que se ponen para que un equipo técnico trabaje inmediatamente y lo realice. Lamentablemente eso se convirtió en una burocracia infinita, ¿verdad?, que desnaturaliza todo el proceso y la necesidad de que los niños rápidamente fueran integrados a una familia que va a ser su familia biológica, ¿verdad? Ese no es un problema de la ley, ese es un problema de los operadores del sistema, ¿verdad? Y cómo fueron desnaturalizando todo, porque hay un irrespeto a la vida de ese niño, porque si la familia biológica ya no lo va a tener o no tiene condición de tenerlo, pues rápidamente se debe declarar su estado de adoptabilidad para que pueda ingresar a la otra familia. ¿Cuánto tiempo hoy espera una familia como para cerrar el proceso de adopción? Mira, y es impreciso porque no se cumplen los plazos. Nosotros tenemos denuncias de familias que esperaron 5, 6 años, 4 años, ¿verdad? Tal es así que ahora los abogados recomiendan a sus clientes: tener en guarda al niño vos, pedí la guarda y después de 2 años pedí la adopción para que se haga por la vía de la excepción. Lo que iba a ser una excepción se convirtió en la regla. Más del 80%. Más del 80% de la gente tiene consigo el bebé que va a adoptar, ¿verdad? Y bueno, decimos otra vez, dentro de todos los males, que ese niño está viviendo con la familia que luego va a ser su familia adoptiva. Pero cuando están en otros espacios también y demora toda esa cantidad de tiempo, ocurre lo que esta niña está contando. Pasa de una familia a otra y luego a veces hasta termina otra vez institucionalizada, ¿verdad? Sí, porque justamente esa situación de las guardas, en esta situación de las guardas, hay una responsabilidad muy seria de los operadores, de los funcionarios, y ahí nosotros solemos apelar también no solamente a los operadores del sistema de justicia, sino a los médicos, a los psicólogos, a las enfermeras que recomiendan esta vía rápida. El problema de la guarda es que se le introduce a un engaño a la familia, se le hace creer que ya tiene un hijo y no tiene. Porque para que pueda darse la adopción se tiene que hacer la pérdida de patria potestad, como decía la doctora. Entonces, se esconden, ¿verdad? Muchas veces pasa eso por 2 años, porque es lo que es un artículo de la ley de adopciones, y después viene la familia pretendiendo una adopción, pero está pendiente un juicio de pérdida de patria potestad, donde aparece una familia que, por ejemplo, le habían arrebatado el hijo o la hija, ¿verdad? No necesariamente son familias que abandonan a sus hijos. Y en esa línea, doctora, cuando hablamos de quiénes son los que interfieren como para dilatar este proceso, ¿jueces? ¿Son fiscales? En realidad el problema son las ONG que se meten en el medio dentro del proceso. ¿Quiénes son los responsables de dilatar de alguna manera todo este trámite? Bueno, yo creo que solamente los operadores y los abogados que también están en el sistema de justicia, ¿verdad? Porque si el técnico, los técnicos que tienen que hacer un dictamen, que tienen que hacer un seguimiento, no lo hacen en tiempo oportuno, están dilatando. Porque si no se interviene inmediatamente después de que una madre o una familia entrega a un niño para ser adoptivo, pierde la oportunidad de saber las causas. En este caso, valga para modelo, ¿verdad? Las niñas vivían en una situación muy crítica,
aparentemente, pero esa no puede ser causa para que un niño sea separado de sus padres. Ahí tiene que entrar todo el aparataje del Estado para asistir a esa familia y pueda hacerse cargo de sus hijos. La ley es clarísima, que ningún niño puede ser separado de su familia por causas económicas. Y vemos en el 80% de los casos que se da por esa cuestión. Y ahí hay una clara visibilización de la falla del sistema y de los equipos que intervienen, ¿verdad? Porque esa jamás puede ser una causa de separación. Tiene que buscarse los mecanismos que esa familia reciba algún tipo de apoyo, asistencia para que pueda hacerse cargo de sus niños. Ahora, si se da la pérdida de la patria potestad, tiene que ser rápida, ¿verdad? Un niño no puede estar 4 años esperando que se rompa el vínculo con su familia biológica para poder pasar a una familia que va a ser la suya definitivamente. Y en esos procesos es donde falla el operador del sistema. Tanto veo el equipo administrativo como el sistema de justicia, porque ahí interviene el defensor del niño, que está para cuidar los derechos del niño, ¿verdad? ¿Por qué el defensor no urge, no insiste, no busca la forma de que se resuelva inmediatamente? Los fiscales que intervienen y los jueces que nos resuelven, ¿verdad? Ahí estamos jugando con un plazo jurisdiccional que también es acotado, ¿verdad? Y los plazos de investigación para la pérdida de la patria potestad también son acotados, ¿verdad? Lo que pasa es que si eso no se cumple, llegamos a estos tiempos y un sistema acusa al otro. Acá necesitamos una revisión profunda. Hay 2 proyectos de modificación de la ley de adopciones en el Parlamento, creo que 3 inclusive. Pero más allá de la modificación de esta ley, nosotros necesitamos revisar nuestras prácticas. A eso mismo quiero ir. De nuevo el debate de la ley. Claro. Cuando probablemente la ley no sea el principal problema. No es el problema. ¿O es el problema, Alejandra? No es el problema. La ley siempre es perfectible, Santiago. O sea, nunca se puede establecer un procedimiento legal o un procedimiento normativo cualquiera sea que te va a cubrir absolutamente todos los eventuales escenarios que se pueden dar en el futuro. La ley tiene que establecer un parámetro, ¿verdad? No puede ser tan puntillosa además. Nosotros hemos visto experiencias y hemos acompañado experiencias de procesos de acogimiento familiar de niños que esperaron el trabajo de mantenimiento del vínculo con su familia de origen, se agotó la instancia, se hizo la pérdida de patria potestad, se inició un proceso de adopción en el centro de adopciones con familias que fueron evaluadas por el centro de adopciones dentro de un plazo de 6 meses, 8 meses, 10 meses. ¿Por qué? Porque el magistrado estaba comprometido con la transitoriedad. Había una jueza que nos decía a nosotras, a mí el acogimiento familiar me da más trabajo, pero me encanta que sea así, porque todo el tiempo me están trayendo con el informe del acogimiento, porque eso es parte del proceso de acogimiento familiar y además del modelo de acogimiento familiar. Es que hay un equipo técnico que está acompañando, está fotografiando, no solamente con una cámara, sino con un relato de lo que es el entorno del niño y su desarrollo, y le está agregando al juzgado permanentemente esos informes como para que el juzgado vea que el niño crece y no tiene los 3 meses que tenía cuando entró al sistema, ¿verdad? Porque los niños también crecen dentro del sistema de justicia. Y ella nos decía, me da más trabajo, pero me encanta porque yo puedo todo el tiempo verle de vuelta. Con la vorágine del trabajo es necesario que sucedan estas cosas, ¿verdad? Quiero ir hasta Enrique y Ricardo de nuevo, porque hemos buscado testimonios respecto a esto también, que de alguna u otra manera lo que nos grafica es dónde está el problema en medio de todo el proceso, porque finalmente es la gran responsabilidad, es trabar el lugar en el que terminan empantanándose estos procesos. Enrique. Así es, señor, y tenemos algunos testimonios, de hecho, también para fortalecer esto que estamos hablando, ¿verdad, Ricardo? Así mismo, justamente buscamos una persona que pasó por el proceso de adopción, cuál fue su experiencia, y en esta primera parte nos relata cómo le habían designado un niño que estaba en una familia acogedora y ella se negó a ser parte de eso porque decía que ya había formado un vínculo este niño, y esto es lo que ella nos relató de esta primera experiencia. Como te dije en mi causa, a mí me asignaron un niño para adopción y ese niño tenía una familia acogedora que lo quería adoptar. Yo pude contactar con esa familia, hablé con ellos cuando nos dimos cuenta con mi marido de que esa familia realmente lo amaba y que ya era su hijo. De hecho, nosotros desistimos de ese proceso
mediante una nota, no sin antes decirle al centro primero con quién va a estar mejor esa familia. ¿Ustedes qué decir? ¿Con nosotros que no le conocemos o con una familia que está desde el día que nació? Entonces, bueno, al desistir de esa opción, lo que hizo el centro en represalia a nuestro mal obrar, nos excluyó de la lista de adopción, como un castigo, ¿no? Ustedes ya rechazaron un niño y están fuera de la lista, después de esperar 4 años. Entonces me sacan de la lista de adopción y comienzan a pelear con ella para no darle a ella el niño. Porque la ley dice, porque las ONG dice que las familias acogedoras que quieren adoptar le están traicionando a la ONG porque se comprometieron a que no. Pero son procesos humanos. Ya está ese niño enraizado ahí. Con un vínculo. Se tiene que priorizar el vínculo. Aunque la gente que estemos como yo esperando en la lista, pues esperemos. Pero el vínculo se tiene que priorizar porque eso es lo importante para el niño. Por eso el sistema no funciona, porque es un sistema jurídico y no un proceso humano. Bueno, increíble. Hubo como una especie de venganza después, un castigo por haber rechazado, pero ella rechazó por el interés del niño, básicamente. Claro, y él, según relata ella, desde el centro de adopciones le sacaron de esa lista, pero posteriormente accedió justamente a otro proceso de adopción que también es lo que ella relata. En esta siguiente parte vemos también esa problemática de por qué una familia acogedora finalmente no puede luchar por la adopción del niño, nos relata ella. Teniendo esa disposición legal, como son familias acogedoras o no están dentro de una guarda total o no son una familia sustituta, entonces todo el sistema se mueve más rápido cuando un niño quiere ser adoptado por una familia que tiene una guarda. Ahí el sistema se mueve perfectamente como un reloj para impedir esa adopción. Cuando el vínculo ya se generó, lo que tienen que hacer es acelerar los procesos del estado de adoptabilidad del niño. Porque no es que el proceso de adopción tarda demasiado, el proceso de adopción es sumamente corto. Lo que tarda es que el niño sea declarado en estado de adoptabilidad. ¿Y quién tiene culpa de eso? Para mí, principalmente la Defensoría de la Niñez, porque ellos son los abogados del niño, ellos tienen que impulsar el proceso. Para mí la familia guardadora es algo genial, como te dije. Un niño que no está institucionalizado y vive en una familia desde el vamos, es un niño que tiene muchísimo más chances de salir adelante, es un niño muchísimo más feliz. Lo que está mal es satanizar si ese niño, por una mora judicial o por un problema legal, queda 2 años en esa familia y comete el pecado de intentar adoptarle. Entonces, ahí se sataniza a la familia acogedora. Yo creo que la familia acogedora es un instrumento fabuloso, que hay familias acogedoras como la que le tocó a mis 2 hijos, que yo les debo la vida de ellos y mantenemos el vínculo y los visitamos y es genial. Pero el hecho de que en el momento que la familia acogedora, por una situación de mora judicial, decide adoptar ese niño, entonces también debe priorizarse esa adopción. Bueno, esto es un testimonio real, algo que siempre se habló, Ricardo, digamos. El hecho de que un niño o una niña pasa a una familia acogedora, pero esa familia acogedora no puede adoptar a ese niño. Entonces forma parte de su familia por unos años, ya es parte de la familia, y después tiene que salir de la familia a la familia que le adopta finalmente. Justamente. Algo muy cruel. Claro, todo eso dependiendo de la mora judicial, el proceso que lleve eso, finalmente para estar enraizado a la familia que lo acogía para derivarlo a otra familia. Y en esta última parte nos relata su propia experiencia del proceso de adopción, del último que tuvo, cuántos años tardó en este proceso de adopción y cómo lo vivió finalmente. En mi caso, en el proceso había pasado 2 años y el proceso no se había movido, porque por alguna razón no se había instado el proceso, no se había iniciado los juicios que se tenían que iniciar, no se habían propuesto diligencias, entonces el niño está ahí perdido. El juez es el que declara la adopción de un niño. Entonces el centro de adopción debería ser una instancia del Poder Judicial, porque tiene que haber inmediatez, porque se tiene que ver caso por caso y a su situación particular en ese momento. ¿Y qué pasa? Como se dice que no puede haber guarda preadoptiva, no puede haber para nadie guarda preadoptiva. Pero si esa es la solución para ese niño,
¿cómo se dice? Que las familias acogedoras firman un contrato, un compromiso de que ellas no pueden adoptar, entonces no pueden adoptar y hay que hacer la vida imposible. Y ahí sí se mueve todo el aparato para perjudicar al niño, pero nadie mira al niño. El interés superior del niño, que es un principio que rige el Código de la Niñez, no existe. Acá existe velar por el proceso, que se haga lo que dice la ley. Pues si la ley está mal, se tiene que hacer lo que está mejor para el niño. Ese es el norte, y se perdió el norte. Porque hoy en día el Poder Judicial o la jueza determina que para tal niño la mejor situación es esta y el centro de adopción dice no. Nosotros creemos que la familia que tiene que ser es esta. Y propone, y ahí se crea un conflicto, ¿verdad? Porque en verdad, ¿quién declara la adoptabilidad de un niño o quién declara que un niño va a ser adoptado por tal o cual persona? Es el Poder Judicial. El centro de adopciones no tiene funciones jurisdiccionales. Y hoy en día se le sustrajo esa potestad al juez, entonces se crea un conflicto. Entonces se necesita mediar en esa situación. Ministra, ¿querías decir algo? No, lo que está diciendo esta abogada, su experiencia es terrible, ¿verdad? Pero puntualicemos las cosas. El centro de adopciones definitivamente es una autoridad administrativa, por ley. No puede ser parte en los procesos de adopción, no es parte. Y la única autoridad que tiene facultades de dar a un niño en adopción es el juez. Jamás perdió esa atribución. Sí, lo que vemos es esto, por eso está intervenido el centro, ¿verdad? ¿Cómo va a tratar de obstaculizar un proceso de adopción cuando ya hay un vínculo y no hay nada en la ley que prohíba que una familia acogedora pueda adoptar cuando se dan esas situaciones de demora judicial? Ese contrato estamos también nosotros revisando, ¿verdad? Porque si son familias acogedoras, ciertamente saben que van a entregar ese niño a otra familia en adopción, pero cuando se dan las situaciones de mora judicial excesiva y ese niño ya genera un vínculo, bienvenida si esa familia lo quiere adoptar también, porque no todos van a estar en condiciones de adoptar a un niño, ¿verdad? No todas las familias acogedoras lo pueden hacer ni van a intentar hacerlo, pero si ya hay ese vínculo creado por causas ajenas a ellos mismos, no hay ningún impedimento legal para que lo adopte, ¿verdad? Esa guarda no va a ser preadoptiva porque ellos no tenían la intención de adoptar. Sin embargo, hay otras personas que sí piden la guarda para posteriormente poder adoptar al niño. Y evidentemente tratan de encontrarle el vacío al sistema para no pasar por todos esos procesos. La lentitud para declarar el estado de adoptabilidad de un niño es una de las causas, ¿verdad? Y la otra es que después no se impulsen los procesos para la adopción. Y ahí sí hay una gran responsabilidad de todos los operadores del sistema, ¿verdad? Alejandra. Sí, para aclarar nomás, las familias acogedoras firman con los programas de acogimiento familiar un acuerdo. En el acuerdo, entre otras cosas, está la manifestación de ellas de que no tienen la motivación de adoptar al ofrecerse como familias acogedoras, porque nosotros no podemos burlarle a las familias que se están presentando en el centro de adopciones, llevan los papeles, pasan por todas las evaluaciones a través de un programa de acogimiento familiar. Entonces, lo que la familia manifiesta con ese acuerdo es que en ese momento no tiene la motivación es otra. Es muy distinta la motivación del acogimiento familiar de la motivación de la adopción. En la adopción uno quiere tener un hijo y se encuentra con un niño, se enamora de ese niño y ya empieza a generar un vínculo. En el acogimiento familiar no. En el acogimiento familiar una de las condiciones es que la familia ya tenga hijos, que ya haya pasado por la experiencia de criar un niño, porque el niño que viene no puede ser un experimento para esa familia. Viene ya con muchas necesidades previas y la familia tiene que poder tener todas las condiciones de darle a ese niño lo que necesita en función a lo que él necesita. Y el vínculo que se genera tiene que ser muy claro. Todos
porque el acogimiento familiar es una medida transitoria. Durante ese acogimiento se hace el trabajo de mantenimiento del vínculo, que puede terminar con el retorno del niño a su familia de origen. Entonces, una familia que tiene motivación para adoptar no puede recibir a un niño que después puede volver a su familia de origen. La familia que le recibe tiene que tener toda la predisposición para colaborar con el equipo técnico en todo ese proceso. Pero cuando ya se produjo lo que la Pero cuando hacía, sucede, claro. Obviamente, Santiago, y no es cierto que las ONGs le persiguen a sus familias acogedoras diciéndoles que no pueden adoptar. Nosotros acompañamos todos los procesos y en cada situación vemos si es que el niño ya tiene un vínculo, si ya pasaron 3 años, si ya hace, como decían, los procesos judiciales tardan demasiado, mucho después de que terminó el trabajo de mantenimiento del vínculo y ya no hubo condiciones para que regrese a su familia de origen. Obviamente que mirando el interés superior de ese niño en particular, y si la familia acogedora tiene posibilidades, tiene deseos de recibirle y tiene condiciones además para convertirse en sus padres, por supuesto que desde el equipo técnico se conversa con el equipo técnico del Centro de Adopciones o la DIPROE y hay un criterio técnico con el que va la propuesta de que el niño quede en familia acogedora. Hay muchísimas experiencias de familias acogedoras que adoptaron a los niños por cuestiones de salud, porque era un grupo de hermanos y no habían familias adoptivas para grupo de hermanos para esa edad, para esas condiciones de ese niño en particular en el centro de adopciones, familias evaluadas que tengan posibilidad de adoptarle. Entonces ahí las familias abrieron las puertas de la adopción y hubo absoluta colaboración, digamos, de parte de los equipos técnicos. No es que se les persigue y lo que se firma es una manifestación de que ellos en ese momento no tienen la motivación. No es que está prohibido adoptar, no está prohibido, en ninguna parte está prohibido. Con la acotación que hacías, doctora, si el vínculo ya es mayor Obviamente. al proceso natural, es otro escenario. Es otro Obviamente. escenario y ahí hay que pensar exclusivamente en el niño, ¿verdad? Y sus derechos. Es por eso que nosotros estamos haciendo la intervención justamente de ambas instancias, tanto de la del Centro de Adopciones como de la DIPROE. Queremos ver dónde está la falla. Nosotros tenemos denuncias que con ciertos abogados todo es más rápido, ¿verdad? Con otros abogados nadie responde. O sea, una cantidad de situaciones que tenemos que definitivamente transparentar y que las prácticas sean las adecuadas, ¿verdad? Porque acá no es un problema de la ley precisamente. Si bien es cierto, la ley de adopciones se dio en un escenario muy distinto y ya bastantes años atrás, puede que requiera algún tipo de ajuste, pero eso no va a solucionar el problema si las prácticas no se cambian. A eso nomás quiero ir. El escenario que plantea Alejandra me parece un escenario ideal. Pero yo no sé si ese es el escenario que se da hoy. Por eso precisamente la intervención del Centro de Adopciones. Claro, por eso claro. es, ¿verdad? Porque el escenario que nosotros tenemos es distinto. Nosotros vemos un centro resquebrajado, Nosotros también. totalmente debilitado, sin los equipos con que contaban cuando se creó el Centro de Adopciones, ¿verdad? Y así no va a dar respuesta. Así no va a dar respuesta, no va a ser ágil, no va a ser rápido. Queremos ver los protocolos, ¿verdad? Si se están cumpliendo, si no se cumplen, cuál es la falla que se está dando para que esto sea así, ¿verdad? Una máquina de impedir realmente. Acá hay que reiniciar todo. Para eso necesitamos definitivamente cortar lo que está mal y eso lo vamos a saber cuando termine la intervención, ¿verdad? Porque realmente se está haciendo mucho daño y es un despropósito que habiendo personas que quieran adoptar y existiendo niños que pueden ser adoptados, ¿verdad? Estos estén pasando por un padecimiento tan grande antes de que se concluyan los procedimientos y hay daños que ya no se pueden revertir. Doctor, ¿hay un número, o Alejandra si lo manejan, para situarnos un poco en la situación? ¿Cuántos niños hoy aguardan por un proceso de adopción o están en trámite de adopción? ¿Hay algún número con relación a eso? Viviendo en instituciones hay más de 1.500 niños. Y un trabajo que se hizo en una investigación financiada por CONACYT
da cuenta, por ejemplo, de que el 70% de estos niños no conoce a su defensor y el 87% no conoce a su juez. Entonces, pretender que la solución de la duración de los procesos de adopción vaya al Poder Judicial como solución es un poco simple y podemos llegar a meter en un proceso mucho más largo todavía y más engorroso. Pero esos 1.500 niños no son para adopción. No todos, digo que son 1.500 niños que están por diversas entre los en cuales, distintas instituciones, ¿verdad? Claro, pero entre los cuales podrían haber niños susceptibles de adopción. Y sí hay muchos procesos, hay alrededor de 80 creo que son expedientes que están esperando resolución judicial. Nosotros acabamos de obtener la sentencia de un niño que estuvo 4 años en acogimiento, que entró a acogimiento cuando ya había terminado el trabajo de mantenimiento del vínculo. O sea, esperó 4 años para nada, o sea, no se hizo ningún trabajo por el camino en ese tiempo, solamente él esperó 8 años dentro del sistema. Toda su vida. ¿Y cómo son, doctora, los demás países de la región? ¿Cómo son los procesos en Chile, Uruguay, que siempre son países referentes? Bueno, son procesos mucho más rápidos, ¿verdad? Pero no tienen, digamos, la problemática de tanta morosidad, porque sí también tienen, como en todos nuestros países, la revisión previa de la situación jurídica del niño con su vínculo biológico, que es lo que la ley exige que se realice, que se resuelva antes de que vayan a adopción, porque o si no se dan esas situaciones de pedido de restitución, como el caso de esta niña que contaba la historia, ¿verdad? Que es mucho peor al momento que después hay que romper vínculos y volver a tratar de reconstruir los vínculos con su familia biológica. Lo que no puede ser, esto es in eternum, ¿verdad? Llevamos muy arraigado ese procedimiento civil, porque la pérdida de la patria potestad es una de las sanciones más graves que hay en materia de derecho de familia. El derecho de la niñez tiene la pérdida de la patria potestad como necesaria para que se declare un niño en estado de adopción, pero no es un procedimiento ordinario que tiene que durar toda la vida. Eso es un niño que está ahí en acogimiento o en guarda y que evidentemente su familia no tiene condición de tenerlo o no lo quiere tener, que se resuelva inmediatamente esa declaración de estado de adopción. Pero hay veces que parece que como una cuestión caprichosa piden una y otra referencia, ¿verdad? Que nada satisface, y en esos pedidos, en esos va y viene se pierden años, ¿verdad? Además hay algunas desprolijidades en los procesos, hay falta de acuerdos también entre los magistrados como para establecer procedimientos más ágiles. Más uniformes. Y una falta de formación también en los operadores, ¿verdad? Que no tienen la formación en esta doctrina de la protección integral que ve al niño como un sujeto de derechos, el tema de la celeridad, el tema de que los procesos judiciales tienen que durar lo menos posible como para que el niño salga del sistema de justicia. El niño entra y no sale más del sistema de justicia. Y es una constante con la que nos encontramos nosotros. Esto que decía la doctora Astrid, de que los defensores también tienen que actuar. Nosotros solemos encontrarnos con defensores que son muy ágiles, que entienden, se comprometen con el niño, trabajan con nosotros como equipo técnico, pero hay defensores con los que no se consigue nada. Y el defensor tiene que representar al niño, tiene que urgir resoluciones en el proceso. Y en los procesos que nosotros acompañamos debe ser el 1% en el que los defensores presentan urgimientos para agilizar los procesos de los niños. En general, los defensores no cumplen con los tiempos de los niños. En esa línea, doctora, ¿cuál es el rol de la Defensoría de la Niñez en todo este proceso? Proteger y defender los derechos del niño, o sea, representa al niño. Es su derecho el que debe presentar. Ellos tienen que controlar si se hicieron bien los procesos de mantenimiento de vínculos, si se hicieron bien los procesos de búsqueda y localización, y ver lo que es mejor para el niño. O sea,
son verdaderos defensores de sus derechos. Eso es lo que deben ser. Claro. ¿Verdad? Y ahí es donde tiene que ese operador entender bien en qué consiste defender su derecho. ¿Verdad? El derecho a vivir en una familia. Si su familia biológica no lo puede hacer, entonces lo más rápidamente posible pasar a la familia que va a ser su familia definitiva y no quedar en el limbo, ¿verdad? Porque la familia acogedora es una situación de vida familiar, pero que no es la suya. Y está generando un vínculo ahí que luego va a tener que romper. Si no es una familia como la que mostró la otra Astrid, en la que ellos mismos otra vez se van vinculando a la misma familia para que esa criatura no pierda, no rompa esos vínculos así traumáticamente y después no sepa qué pasó con la otra familia. ¿Cuántas familias, preguntaba hace rato el caso de los niños, cuántas familias están dentro de un trámite de adopción hoy? O aguardando por un... Yo desconozco los números actuales del centro de adopciones. Nosotros tenemos, con la última información que nos dieron, 140 familias esperando adoptar un niño, pero es una lista que se tiene que depurar porque tampoco hacen el seguimiento a esas familias, si ya adoptaron algún otro o recibieron un niño por otra vía, porque en esa espera es cuando fácilmente se le acerca un abogado y le ofrece un niño. Claro. O una enfermera o alguien quiere entregar a su hijo y lo hacen, se arriesgan, ¿verdad? Por no pasar por los procesos tan engorrosos, que son más que engorrosos, son dilatorios, ¿verdad? Por falta, porque la ley es muy simple. Súper Dice simple. Mantenimiento de vínculo 45 días. Eso significa que los técnicos tienen que abordar respetuosamente a esa familia biológica y ver cuál es la causa por la cual ellos no pueden hacerse cargo de sus hijos. Si la causa es meramente económica, tiene que buscarse el mecanismo para que esa familia no se desprenda de su hijo, o que esa criatura no pierda a su familia, ¿verdad? Ahora, si existen otras causas, pues rápidamente tienen que informar al juez para que el juez determine la adoptabilidad de ese niño. ¿Cuáles son los requisitos para poder adoptar? ¿Tiene que ser una familia que esté casada? ¿Tiene que estar casada por iglesia? ¿Puede ser una mujer sola? ¿Puede ser un hombre solo? ¿Cuáles son los requisitos? La ley habla de matrimonio o unión aparente con más de 5 años por el tema del reconocimiento. No tienen que pasar los 50 años de edad por la diferencia generacional que requiere, sobre todo si van a adoptar un bebé, ¿verdad? Si son mayores, se recomendaba que ya tengan niños grandes porque ellos no van a poder levantar un bebé por la edad Mujeres misma. solas también pueden adoptar. Las mujeres solas pueden adoptar preferentemente. Con respecto al hombre, y no hay tampoco una prohibición legal de que un hombre solo adopte, ¿verdad? Pero se prefiere al matrimonio, la unión de hechos, la mujer y luego el hombre. O sea, una mujer que vaya, una mujer soltera, una mujer sola puede adoptar también. Sí, por supuesto. Puede adoptar. De hecho, son las oportunidades que tienen los niños más grandes. Las mujeres solas tienen más predisposición para adoptar niños más grandes en el histórico que conocíamos del centro. Correcto.